LT fam. We're so honored that you could connect with us this morning. Los sentimos tan honrados que se pudieron conectar con nosotros hoy en esta mañana. And we just want to take some moments y simplemente queremos tomar unos momentos and say thank you y darles las gracias. We know that these past couple of weeks haven't been easy. Sabemos que estas últimas semanas no han sido fáciles, but feel so grateful, pero estamos tan agradecidos with each and every one of you, con cada uno de ustedes for your efforts, por sus esfuerzos, for being here with us, por estando aquí con nosotros, for connecting, por conectándose. And we just want you guys to know, y no simplemente queremos que ustedes sepan that from the bottom of our heart, desde lo profundo de nuestro corazón, we are immensely grateful with you. Estamos tan agradecidos con ustedes. And we're just praying, estamos orando and praying to the Lord y orando that we find ourselves once again in this place, que una vez más los encontremos en este lugar una vez más. So there where you're at, ahí donde estás, why don't we just pray? ¿Por qué no oramos in the name of Jesus, en el poderoso nombre de Cristo? Come on, let us pray. Vamos a orar. Father God, in the name of Jesus, Señor, en tu nombre, we come before you. Venimos delante de ti, and we're just declaring, Father God, y simplemente estamos declarando, Señor, that your will be done, que se haga tu voluntad. Father God, we're asking you, Señor, te estamos pidiendo that you enter into our homes, que tú entres en nuestras casas, that you begin to shift the atmosphere, que tú empiezas a alterar la atmósfera, that your presence, que tu presencia begin to invade our homes, empieza a invadir a nuestras casas. We are asking you, God, te estamos pidiendo de a ti, Señor, that you create, that tú empiezas a crear a place of worship, un lugar de adoración here in our homes, allí en nuestras casas. Father God, we want to praise you, Señor. Queremos alabarte. We want to worship you. Queremos adorarte, and we come before you. Venimos delante de ti, Father God, asking you, pidiéndote that you create heaven and earth, que tú creas el cielo en la tierra right now in this moment, ahorita en este momento. We are declaring it, lo estamos declarando, and we are believing it, lo estamos creyendo in the powerful name of Jesus, en el poderoso nombre de Cristo. And all of God's people said, y todo el pueblo de Dios dice, amen y amen. Come on, let's praise God together.
the darkness tremble. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Oh, declare and say, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh sí, Señor, sí, sí eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, sí. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Sí, hermanos, paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están mis queridos hermanos? Los saludamos en el nombre del Señor. Y bueno, el día de hoy, en este domingo, queremos compartir algo con ustedes. Deseamos de todo corazón lo mejor para usted y su familia. Y bueno, precisamente de eso quiero hablar el día de hoy, acerca de lo mejor de Dios para ti. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 143, en el versículo 10. La palabra del Señor dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dicho de otra manera, dice, enséñame a hacer tu voluntad y tú, Señor, guíame a ser recto. Qué bonito es entender, ¿verdad?, que todas las cosas, las mejores de Dios son para nosotros, son para ti, son para mí. Y a través de esta enseñanza quisiéramos descubrir cómo le vamos a hacer para que todas esas cosas, o sea, lo mejor para nosotros, cómo yo lo voy a desatar sobre mi vida, cómo va a traerse para mí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para que se cumpla todas esas cosas exitosas que el Señor tiene? Porque es su voluntad que todo te vaya bien. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y así ya desarrollaremos este mensaje en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Bendecimos a cada una de las familias, Señor, de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que el día de hoy la enseñanza toque cada corazón, que entre a cada corazón, Señor, y que el día de hoy también recibamos y aprendamos, que tú nos reveles, Señor, en lo que es mejor para nosotros, lo que tú tienes preparado para nosotros, lo mejor viene para nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí en sus casitas, si han estado abriendo la Biblia, yo quiero mencionarles acerca de esto. Lo mejor de Dios para mí, o lo mejor de Dios para ti. Entonces, ¿dónde se encuentra todo esto? Es importante que con este texto de 143:10, el Señor nos muestra que hacer su voluntad es la clave. Entonces, la voluntad de Dios es un principio que necesitamos a diario. Ese principio lo necesito en las cosas rutinarias, lo necesito en las cosas, en las decisiones que hacemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas, una o dos preguntas. Entonces, no debes de confundir la voluntad de Dios a la voluntad tuya, porque la voluntad tuya está contaminada muchas veces por los deseos nuestros. Entonces, pero es importante que te hagas dos preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Siempre tienes que hacerte estas dos preguntas cuando estás en las cosas diarias, en las cosas rutinarias y en las decisiones que a veces tomamos. Si no lo haces, no vas a poder tú entender qué verdaderamente o cuál es la voluntad de Dios, qué verdaderamente Dios tiene para nosotros. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Eso tienes que hacerlo en tu diario vivir, porque este es el principio que debe de existir, el principio que nosotros tenemos que apropiarnos de él. Ahora, Romanos 12:2 dice: así
pueden comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena porque Dios siempre será bueno. Dios desea cosas buenas, no cosas malas, pero agradable. Y aquí es donde posiblemente hay un misterio. Dentro de la voluntad de Dios es agradable, pero posiblemente para nosotros no sea agradable. Entonces, y termina, dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Perfecta porque Dios detrás del propósito lo va a hacer, lo va a cumplir. Es perfecta. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de entender esto, y esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer su voluntad? Lo primero es que tienes que orar. Dos cosas te voy a dar el día de hoy. Son claves para que tú busques la voluntad de Dios, para que la encuentres. Y son dos cosas. La primera es que debes de orar, sobre todo el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, para que se haga su voluntad. Entonces, cuando tú estés orando, estás buscando esa voluntad de Dios y no la tuya, entonces Dios te va a ayudar. Pero esta es la primera cosa que tenemos que hacer. Es la primera acción. Es obviamente orar. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay dos cosas aquí, ¿sí? Sí, tengo que explicar un poquito acerca de lo que es la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos malos, los deseos carnales, los deseos sexuales, los deseos materiales, todas las cosas malas. Eso significa concupiscencia. Pero aquí habla que nosotros no debemos de vivir todo el tiempo que resta en la carne con esos deseos. Entonces, o vives o pasas el resto de tu vida siguiendo tus propios deseos que son carnales, entonces o haces la voluntad de Dios. Aquí hay otra versión que me gusta, y este mismo texto dice: no pasarás el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarás ansioso de hacer la voluntad. Ansioso de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque el salmista en esta versión nos da a entender que cuando él descubre que hacer su voluntad es lo que me puede traer éxito en la vida. Todo éxito tiene que pasar por la voluntad de Dios. Todo se da de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe que usted vive en la voluntad de su propia carne o vive en la voluntad de Dios. Pablo tenía ese conflicto interno por las cosas que debía de hacer. Él decía: bueno, porque las cosas que debo hacer no hago, y las que no quiero son las que hago. Entonces no podemos confundirnos. Y él decía: tengo esa lucha interna. No podemos confundirnos jamás acerca de los deseos nuestros y la voluntad de Dios. El segundo punto que es importante para que tú encuentres la voluntad de Dios y te vaya bien y desates lo mejor de Dios para tu vida es quererlo. Querer hacer su voluntad. Debes de querer primero, porque si no quieres, no vas a llegar a nada. Entonces, decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad con todo el corazón, y no quiero hacer mi voluntad, Señor. No mis planes, no mis deseos, no mis sueños, no mi esperanza, no mis ambiciones, no a mis objetivos, no a mi voluntad. De esa manera, el quererlo me va a llevar a nosotros poco a poco a conocerlo. Muchos quieren hacer grandes cosas para Dios, pero en sus deseos, y no se afinan, no se ponen a la par con la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a hacer cosas mayores? La única manera de hacer cosas mayores o obtener las mejores cosas para nosotros, ¿sabe cómo es? A través de hacer su voluntad. Si a veces luchamos contra circunstancias, aquí voy a explicar un poquito lo de agradable.
y las circunstancias no son muy agradables y nos amargamos, Dios no puede hacer lo que tiene previsto. No será tan agradable para nosotros porque son circunstancias que son contrarias, pero si nosotros nos sometemos y confiamos en que Él hará lo mejor, todas las cosas colaborarán para nuestro bien. Así es que hay una ley básica y esta ley es importante que nosotros la atesoremos. Esta ley básica nos habla y nos dice que si te opones a la voluntad de Dios, esta te va a destruir. Aceptar siempre y someterte a la voluntad de Dios, esta te va a fortalecer. Es una ley, está establecida y es una ley espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo más importante para lograr cosas exitosas, para que las cosas mejores que son para mí, lo mejor de Dios está para tu vida, para mi vida. Pero es importante que tú entiendas esto y bueno, ya he comentado cómo le puedes hacer para buscar la voluntad de Dios y cómo hacerlo para buscarlo. Entonces, pero te voy a explicar un poquito acerca de lo que la voluntad de Dios en sí quiere para nosotros. Primero, la voluntad de Dios está en su propósito. En su propósito está en Dios cumplir su propósito en ti y también en mí. Está en Dios, Él está dispuesto a hacer su voluntad a favor tuyo, a favor nuestro. Y tú tienes que quererlo de todo corazón, porque lo que Él haga, eso es lo que va a determinar si nos va bien o no. Entonces, y esto, porque el Señor, dice la palabra del Señor, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él lo hace según el designio de su voluntad. Entonces, aquí hay otra cosa que también, aparte del propósito, aquí hay otra que también tenemos que entender. La voluntad de Dios de desear sobre nosotros cosas buenas, que no las interpretamos a veces bien. Hay cosas que Dios deja que no sucedan. Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, muchos no se arrepienten. Dios deseaba que Jerusalén se salvara, que no fuese destruida, pero no fue así. Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y no todos se arrepienten. Dios aborrece el pecado, pero hay mucho pecado. Dios desea que le obedezcamos, pero muchos no lo hacen. Él quiere que usted le conozca. Él tiene voluntad para nuestra vida. La voluntad de Dios es para que nos favorezca. Y Él quiere que nosotros lo sepamos, que recibamos la revelación de su voluntad como en las Escrituras. A través de aquello que Él hace con su Espíritu Santo. Y esto solo le pertenece a aquellos que son salvos, a aquellos que son espirituales, a aquellos que están recibiendo, que están conectados con Dios. Por tanto, tenemos que llenarnos de su Espíritu, llenarnos de su palabra, porque esta es la meta de Cristo. Sí, cuando Él establece, nos empapa de toda su presencia, sabe que tenemos la mente de Cristo. La voluntad de Dios es que usted se aparte del mal, que usted se aparte del pecado, que cualquier pensamiento pecaminoso se aleje de nuestras vidas, que el problema sexual también, que no crucemos la línea, porque Dios así es como trabaja. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Entonces, tomar decisiones sin Dios es hacer nuestra voluntad. Depender de Él. Que tu dependencia sea completamente de Él. Que te sometas a Él, a su voluntad, para que las cosas marchen mejor. Entonces, hacer la voluntad de Dios te va a llevar al éxito en todas las cosas. O sea, el resultado de obedecer o de someterte a su voluntad te va a llevar a cosas que verdaderamente van a ser grandes, hermosas, exitosas. Vendrá lo mejor para ti. Entonces, también quiero decirte algo. Es fácil que tú te sometas, es fácil que tú busques,
Pero también hay enemigos de la voluntad de Dios que quieren destruir completamente esa intención, ese deseo o esa acción que tú quieres hacer para conocer la voluntad de Dios. Y los enemigos de la voluntad de Dios, el primero de ellos es un bandido. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 30 al 32. Vean lo que dice la palabra del Señor. 24, 30 al 32. ¿Sí? En el nombre del Señor. 30 al 32. Dice aquí, dice la palabra: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, y habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esta versión dice de la siguiente manera. Dice: pasé por el campo del perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, y vi que habían crecido los espinos por todas partes, que estaba cubierto de maleza, de hierba, ¿sí? Y sus muros destruidos. Entonces miraba y pensaba en lo que veía, y aprendí esta lección, dice el proverbista: un rato más de dormir y un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como bandido y la ruina, o sea, la escasez, te atacará como ladrón. Proverbios 24 del 30 al 32. ¿Qué está hablando acerca de esto? El salmista se quedó impactado con lo que vio. Había visto ahí a un perezoso. El campo de este holgazán estaba arruinado, como si hubieran venido bandidos a robarle su cosecha, a quitarle la forma de ganarse la vida. Habían venido como bandidos, y verdaderamente sus enemigos no eran los bandidos. La pereza es un bandido. Tenemos que tomarlo desde el lado espiritual. Aunque los enemigos no eran los bandidos, sino su falta de esfuerzo. La pereza es ese bandido que te está robando tu potencial para que tú logres lo mejor, aleluya, que Dios tiene para tu vida, o lo mejor que tú puedes hacer, lograr con éxito. Entonces, el enemigo de lo mejor que Dios tiene para tu vida se llama pereza. Entonces, este es el primer enemigo. Tienes que tener cuidado de que la pereza no entre. ¿Sabes por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios hay que actuar. Y no que podemos quedarnos ahí en la pereza. Y cuidado, porque está siempre el acecho. Estos enemigos de los cuales estoy hablando siempre entran en escena para robarnos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Entonces, el segundo es el cementerio del miedo. O sea, el miedo. Ahorita te explico lo del cementerio. En Mateo 25, 14 al 29, en la parábola de los talentos, ¿sabes qué es lo que nos dice? En el versículo 15 nos dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Al que tenía 5 y al que tenía Dios lo multiplicaron, y el Señor les dijo: buen siervo fiel, buen siervo fiel, hablando acerca, dice: sobre poco has actuado, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿qué sucede con el que tenía 1? El que tenía 1, hermanos, en el versículo 24, la palabra del Señor le dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo
Y fui y escondí tu talento en la tierra. Vean ustedes la forma de pensar de este hombre. Dijo que tuvo miedo, pero reflejó la manera de pensar. Entonces el Señor le dijo, siervo malo y negligente, y luego le pide a los demás, dice, quitadle pues el talento, en el versículo 28 y el 29, quitadle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El Señor se enojó mucho. Estaba enojado el Señor por la forma de pensar, y porque cuando alguien piensa de esa manera, el miedo se va a apoderar de su vida. Lo llamó siervo holgazán y le quitó el único talento que tenía y lo echó a las tinieblas. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. El miedo, hermano, hace que la gente entierre sus talentos, obviamente en la tierra, ¿verdad? Hay gente que entierra sus talentos en lo más profundo de sí porque tienen miedo al fracaso, tienen miedo de que se burlen de ellos, tienen miedo al trabajo duro, tienen miedo a lo desconocido. Entonces, el lugar donde están los mejores talentos es en el cementerio. Hay libros que nunca se escribieron. Hay canciones que nunca se escribieron. Hay inventos que nunca llegaron a verse jamás. ¿Por qué? Porque tanto potencial había sido enterrado. Jamás llegó a concretarse. ¿Pero por qué? Por el miedo. Entonces el miedo es un cementerio que quiere sepultarte. Y ese enemigo también siempre está ahí. Tienes que cuidar tu forma de pensar, porque tu forma de pensar es la que te va a ayudar, tus pensamientos. Por eso es importante tener la mente de Cristo. Por eso es importante empaparte, llenarte, buscar siempre de Dios. Entonces, ¿sabe que el miedo de estas personas a la crítica, al rechazo, a la burla, a las dificultades, a los peligros, no los lleva a nada? Su talento les es quitado. Y qué terrible es quedarse sin nada. Porque no puedes lograr nada cuando no tienes nada, cuando no tienes gracia, cuando no tienes absolutamente nada. Y bueno, este es el segundo enemigo. Tenemos que tener cuidado. El tercer enemigo es el veneno de la incredulidad. Satanás sabe que si él llega a inyectar algo de su veneno, o sea, de incredulidad, en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Él va a robarnos lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. La incredulidad es algo diabólico, siniestro, algo peligroso. Envenena el corazón. Jesús reprendió a sus discípulos por ser incrédulos mucho más que por cualquier otra cosa. La incredulidad va en contra de la fe. La fe tiene el potencial de mover montañas. Pero la incredulidad va a anular el poder de la fe. Es contraria a creerle a Dios. Porque o crees o no crees. Y no creer es incredulidad. La incredulidad te va a llevar a que tú desconfíes de lo que Dios tiene para ti. Porque eso es lo que el diablo quiere, inyectar ese veneno para que de esa manera nosotros no alcancemos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Ten cuidado de todos estos actos, de todos estos enemigos, porque el primero fue un bandido, el segundo es el cementerio y el tercero es un veneno, el cuarto es un sedante. Y ese sedante es el sedante de las excusas. ¿Sí? La Biblia dice: buscad y hallaréis. Bueno, en este sentido es verdaderamente cierto cuando se trata de excusas. Soy demasiado joven, soy muy viejo, no tengo inteligencia, no es suficiente, no tengo experiencia, no tengo privilegios, no es el momento oportuno, ya es demasiado tarde, un montón de excusas.
Somos muy creativos para las excusas, pero ¿es de parte de Dios eso? No. Es algo que el enemigo está tratando de entrar ahí. Ese sedante. ¿Sabes qué es un sedante? Tú tienes que darte cuenta qué es lo que debes de hacer. Sí, el sedante es algo que te tranquiliza, que te calma. ¿Sí? El sedante tiene el efecto de tranquilizarte hasta dormirte y que te vuelvas insensible. Obviamente dormido, pues ya no vas a sentir nada. Y eso es lo que el diablo quiere hacer a través de este enemigo. El sedante de serenarte, de calmarte. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Sabes qué? Examina tu corazón para ver si estás permitiendo que estas excusas u otras parecidas te impidan caminar en la plenitud de su voluntad. Porque Dios tiene cosas grandes, las mejores cosas las tiene para ti. Excusas, pero hay tantas excusas. Es que no tengo, no me hace falta, es que no soy suficientemente bueno, es que me falta esto, me falta educación, es que no soy inteligente. Y ahí está el enemigo siempre sedándote y te da una tranquilidad, porque cada excusa te hace que tú no te preocupes, sino que te quedes tranquilo, que al cabo ya usaste una excusa. Entonces, ten cuidado de esta. Esta es otra. Por último, quiero hablarte del pecado de la brujería, la hechicería. ¿Cuál es este? Este enemigo grande. ¿Sabes qué? Habla de la rebeldía. Porque dice la palabra del Señor que la rebeldía es como pecado de hechicería. Entonces, obtener estas cosas, el obedecer a Dios en todas las áreas en las que más batallamos, sobre todo, hermanos, a veces nos parece difícil, nos resulta a veces algo pues no fácil, ¿verdad? El querer hacer o el querer obedecer a Dios. Batallamos todos. Entonces, a veces pensamos o creemos pensar, como lo hizo el rey Saúl, que las ideas tuyas son mejores que la de Dios. Y aquí es donde entra la rebeldía. ¿Sí? Aquí es donde te atrapa el enemigo, porque tú piensas que tus ideas son mejores que la de Dios, y tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y tus pensamientos están limitados. Pero los pensamientos de Dios son ilimitados y son para bien. Entonces, aquí es donde te agarra. ¿Por qué? Porque no sabes obedecer la voz de Dios a través de la predicación, a través de tantas cosas. ¿Sabes qué? Lo que Dios nos manda que hagamos no es lo peor para nuestra vida. No, Él no quiere que suframos y a veces la pasemos mal, sino que Él quiere el bien para nosotros. Entonces, el obedecer su palabra, el obedecer su voz, el obedecer su presencia, nos va a traer a nosotros bendición. Pero este enemigo siempre va a estar ahí. Entonces, estos 5 enemigos van a estar al acecho para que tú no hagas la voluntad y que tú no tengas éxito. Las cosas mejores están para tu vida, pero ten cuidado de estos 5 enemigos. Ten cuidado del bandido. Ten cuidado de este sedante, de esta hechicería. Ten cuidado del veneno. Ten cuidado del cementerio. Ten cuidado de estos enemigos que quieren destruir tu vida. Sin más, yo sé que Dios tiene lo mejor para ti. Y lo mejor está por venir a pesar de los problemas que hay en el mundo. Dios todavía no desata todo ese potencial porque te está esperando a ti. Está esperando que tú hagas su voluntad, que te alinees, que te pongas en orden con Él, que camines a la par, de manera paralela con su voluntad y no con la tuya, para que logres cosas buenas para Dios, lo mejor. Cualquier éxito que puedas tener tiene que ver con la voluntad de Dios.
Así que sin más, mis queridos hermanos, este corto mensaje era para ustedes. Deseo lo mejor, pero para hacer lo mejor para Dios tenemos que activarlo. Y para encontrar su voluntad, que es la clave, ahí es donde yo tengo que orar y tengo que desear de todo corazón, tengo que querer hacer su voluntad en contra de la mía. Qué bueno es que con esto que hoy acabo de hablar, nosotros vivamos en otro nivel espiritual. Dios quiere que vivamos en otro nivel, en un nivel ya no donde cuando viene un ataque el enemigo siempre agachamos la cabeza. No, Dios quiere que tú tengas lo mejor, que seas exitoso, y la única manera es haciendo su voluntad. Tómalo en cuenta para todo. Tómalo en cuenta. Permite que sea Dios el que empiece a hablar en tu vida. Mi querido hermano, deseo que seas bendecido. Sé que estás confinado en la casa. Sé que estás ahí, estás meditando el día de hoy en la palabra, pero podemos lograrlo, podemos lograrlo. Yo sé que vendremos con bastantes ganas al templo. Está próximo a que regresemos nuevamente al templo a reunirnos. Ya está próximo todo esto y sé que vamos a ir con muchas ganas, con deseos de servirle, con deseos de hacer su voluntad, con deseos de hacer lo más grande, cosas grandes para Dios, buscando su voluntad. Te amamos y el Señor pues tenga misericordia de nosotros. Tenemos las cosas para hacerlas y esto es lo que Dios quiere. Mi querido hermano, te amamos. Ahí donde estás, nada más quiero que hagas una oración para que recibas este mensaje en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el día de hoy, porque nos permites conocer, porque queremos que tu revelación acerca de la voluntad de Dios sea para que nosotros logremos lo que deseamos, Señor, pero primero tu voluntad. Gracias, Señor. Bendecimos a todas las familias en tu nombre precioso. Gracias, Señor. Queremos quedarnos contigo. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Dense un fuerte abrazo, un saludo por ahí y ya estaremos pronto con la ayuda del Señor. Conéctese todos los días y por ahí hay mensajes que estamos dejando y el miércoles nuevamente también nos vamos a estar viendo online. Así es que esté conectado porque si hay palabra y ahorita lo que tenemos es tiempo, nos sobra el tiempo, entonces conéctese, no hay excusa. ¿Verdad? Los amamos y deseamos que pronto estemos reunidos. Dios los bendiga mucho. Dios me los guarde en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Amen. The will of God is good and perfect. La voluntad de Dios es buena y perfecta. You know, I think us as human beings, creo que nosotros como seres humanos, this is a concept that we struggle with. Este es un concepto que nosotros batallamos con. Because no matter how much we try to understand it, no importa que tantas veces tratamos de entender este concepto, we will never be able, nunca vamos a poder in the fullness, en la totalidad, understand what God's will is, entender lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. But if there's something that we can hold on to, pero si hay algo que nosotros podemos tomar y tener confianza en, is that no matter where we are right now, no importa dónde estemos ahorita, no matter the circumstance, no importa la circunstancia, even right now in this moment, hasta en este momento, as we face a pandemic, donde estamos a cara con una pandemia, even right now, hasta en este momento, what God doesn't want for us, lo que el Señor no quiere para nosotros, is death, es la muerte. He wants us to live. Él quiere que nosotros vivemos. He wants us to live in abundance. Él quiere que nosotros vivamos en abundancia. But the only way that we can do that, pero la única forma que nosotros podemos hacer eso, is if we live in Him. Es que si nosotros vivimos en Él. So there where you're at, ahí donde estás, I want us to do those two things that Pastor had preached about. Quiero que nosotros hacemos esas dos cosas que nuestro pastor predicó. In order to have the will of God, para poder obtener la voluntad del Señor, we have to want it, tenemos que quererla, and we have to pray, y tenemos que orar. So there where you're at, ahí donde estás,
because I know that you want it, porque yo sé que tú lo quieres. I want us to pray. Quiero que nosotros oremos, and I want us to pray the will of God. Y quiero que nosotros oremos la voluntad de Dios over our lives, sobre nuestras vidas. Come on, there where you're at. Ahí donde estás. I want you to close your eyes. Quiero que te cierres tus ojos. I want you to lift up your hands. Quiero que tú levantes tus manos, and we're going to pray the will of God over our lives. Y vamos a orar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Come on, let us pray. Vamos a orar. Father God, in the name of Jesus, Señor, en tu nombre, we come before you. Venimos delante de ti, and we are declaring right now in this moment. Estamos declarando ahorita mismo en el poderoso nombre de Cristo that it is not our will, que no es nuestra voluntad. It is no longer our dreams. Ya no es nuestros sueños. It's not our wants. Ya no es nuestros deseos. But right now in this moment, pero ahorita mismo en este momento, we are declaring your will. Estamos declarando tu voluntad over our lives, sobre nuestras vidas, because we know, porque si hay algo que nosotros sabemos, is that you don't want death over us. Tú no quieres muerte sobre nosotros, but you want us to live. Pero tú quieres que nosotros vivimos, and you want us to live in abundance. Y tú quieres que nosotros vivemos en abundancia. And we are declaring right now, y estamos declarando ahorita mismo, Señor, that you begin to invade our lives, que tú empiezas a invadir nuestras vidas with your will, con tu voluntad, in every single area, en cada área of our lives, en nuestras vidas, that your will, que tu voluntad, and begin to transform, que tu voluntad empieza a transformar every plan, cada plan, that it begin to align to your plan, que nuestros planes se empiezan a alinear a lo que tú tienes planeado por nosotros. And we are declaring, estamos declarando, Señor, that the trajectory of our lives, que la trayectoria de nuestra vida, it begins to align to what you have destined for us, que se piensa alinear a lo que tú tienes predestinado para nosotros. We are believing y lo estamos creyendo. We are declaring y lo estamos declarando. We know that right now in this moment, sabemos que ahorita mismo en este momento, lives are beginning to change. Vidas están siendo cambiadas. We are believing, estamos creyendo that we are about to see, que nosotros estamos punto de ver transición in our lives, en nuestras vidas, because it's not our will, porque ya no es nuestra voluntad, but it's your will, Father God. Pero es tu voluntad ahora en nuestras vidas, Señor. We are believing y lo estamos creyendo. We are declaring y lo estamos declarando, and we are waiting, estamos esperando to see the best days of our lives, para ver los mejores días de nuestras vidas, because your will is now in our lives, porque tu voluntad ahora está en nuestras vidas. We are believing y lo estamos creyendo in the powerful name of Jesus, en el poderoso nombre de Cristo. And all of God's people said, y todo el pueblo de Dios dice, amen y amén. LT fam, thank you once again for joining us. Una vez más, estamos tan agradecidos que se conectaron con nosotros. Like we say every week, así como decimos cada semana, we are so ready. Estamos tan listos to be able to be in this place, para poder estar otra vez más en este lugar, together with each and every one of you, juntamente con cada uno de ustedes. And we're waiting, estamos esperando, here for you, aquí por ustedes, with open arms, con manos abiertas. Again, we love you, we thank you una vez más, los amamos, estamos tan agradecidos con ustedes, and we can't wait to be here with you once again. Y no podemos esperar a estar aquí una vez más con ustedes. Thank you, and we'll see you next time. Gracias, y los vemos a la próxima.